Bendigo sus vidas esta mañana. Les animo a mantener la espera que estamos teniendo, pero bajo la protección del Señor y en la confianza de que Dios es fiel y nos dará provisión a tiempo. Les digo lo que el apóstol Pablo decía en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias en todo lo que Él ha hecho. Pido al Espíritu Santo que prospere mis palabras y la meditación de mi corazón para comunicarles un mensaje que afirme su fe y su esperanza en este tiempo especial que vivimos la humanidad entera. Que así lo haga el Señor. Amén. Semanas atrás nos planteamos esta pregunta: ¿cuáles son las características de la iglesia cristiana de cara a las oportunidades actuales y posteriores que esta pandemia mundial nos ofrece? De primer orden está el coincidir que la iglesia hoy, probablemente de manera recurrente por un largo tiempo, es una iglesia más activa en las casas que en los templos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y de allí que nos parece que el mejor paradigma o espejo al cual podemos asomarnos para revisar estas características es justamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, particularmente en 4 elementos que están allí subrayados en el capítulo 2, versículo 42. El primero de ellos es que debemos ser una iglesia de la palabra, es decir, una iglesia centrada en la enseñanza de las escrituras bíblicas, especialmente en lo que concierne al mensaje de Jesucristo y su reino. La iglesia debe ser formada en la palabra y por la palabra. Debemos ser una iglesia del compañerismo, esa es la segunda. Una iglesia rica en relaciones, en lazos profundos basados en amor servicial. A partir de Él, de Jesucristo y de su obra, es que nos unimos todos porque Él genera unidad. Somos uno en Cristo, somos familia en Jesucristo. En tercer lugar, somos una iglesia del compartir el pan, con sus dos sentidos. Por un lado, el pan que se comparte fraternalmente entre los hermanos y para con los pobres. Y por otro, la celebración sacramental de la Cena del Señor, ligada también al bautismo en agua. Y hoy quiero referirme a la cuarta característica. Debemos ser una iglesia de oración, así como lo escucha y como está en ese texto de Hechos capítulo 2, verso 42, que dice que perseveraban en la oración. Por largos años la oración ha sido más una práctica dentro de los templos y hemos descuidado lo que ahora debemos fortalecer, la oración en la casa, la oración en el hogar. Nunca debió dejar de estar allí como lo primordial. La cualidad central de la vida de la iglesia primitiva del primer siglo, como lo detalla el libro de los Hechos de los Apóstoles, es que era una experiencia profundamente comunitaria. La oración era una experiencia profundamente comunitaria. Observe allí en el capítulo 1, versículo 14 de Hechos, que dice: todos ellos, todos, rogaban a Dios continuamente. Y en Hechos, el capítulo 2, versículo 1 destaca: estaban todos unánimes juntos. Cuando Pedro en el capítulo 4 regresa de dar testimonio ante el concilio de Jerusalén y se encuentra con la comunidad de fe, dice el versículo 24, alzaron unánimes la voz a Dios. No quiero entrar en el campo de las definiciones, diré simplemente que orar es hablar con Dios. Eso implica una doble dirección. Le hablamos a Dios, pero Dios también nos habla. Esa es la doble relación que debe darse en la oración. Ahora, pregunta: ¿cómo es una iglesia de oración en una realidad como la que vivimos de esta pandemia y las consecuencias que traerá? Hay 4 características centrales que quiero destacar alrededor de esta pregunta. La primera es que se trata de una iglesia que aprende a orar. Así como lo oye, una iglesia que aprende a orar. A todos les pareciera, pues ya sabemos, no. Nos ayudaría un baño de humildad para reconocer lo que el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 26 dice, que no sabemos pedir como conviene. Eso debería ser el punto de partida. Nos viene bien repetir las palabras de uno de los discípulos de Jesús que está ahí en Lucas capítulo 11, versículo 1, diciendo: Señor, enséñanos a orar. Y así es como surgió el conocido Padre Nuestro. Me llama la atención de que ellos no pidieron: enséñanos a predicar. Lo primero, lo primordial, enséñanos a orar. Las disciplinas de la vida
ligadas a hábitos y buenas costumbres, se adquieren mayormente en el hogar. Lo que las iglesias hacemos en los templos realmente es poco en comparación con la potabilidad que un hogar tiene. Yo aprendí a orar con mi madre. Ella fue mi maestra en la comprensión más básica, como cuando me decía, cuando oramos lo podemos hacer para agradecer a Dios, para hablarle de algún problema que uno tiene o para pedir por algo o alguien. Ella me enseñó lo que le enseñó también a mis hermanos, lo más básico, como que al orar uno se dirige al Padre en el nombre de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo, una participación trinitaria evidentemente. Recuerdo que ella terminaba casi siempre de la misma manera en que su papá terminaba la oración, don Tulio, mi abuelo. Él terminaba diciendo, por los méritos de Jesucristo, amén. Que era la manera de decirle a Dios que lo que agradecemos y lo que pedimos no se fundamenta en los méritos propios, sino en la gracia y en la obra de Cristo. Y por eso podemos decir por los méritos de Jesucristo. Los judíos estaban acostumbrados a oraciones rituales, 3 veces al día al menos, repitiendo cada día exactamente lo mismo. Oraban recordándole a Dios, a Abraham, Isaac y Jacob y sus promesas hechas a ellos, y se basaban fundamentalmente en la ley como respaldo. Pero Jesús les enseñó a los discípulos, nos enseñó a nosotros que cuando se habla a Dios debe ser como un hijo que se refiere a un padre que es generoso y amoroso. Les enseñó a orar activando la bondad de Dios y no como tratando de romper la resistencia para bendecirnos. En cuanto a la oración, no nacemos aprendidos. Aprendemos cada día a orar. Y la única manera de aprender a orar es orando, mis hermanos, es orando. Jesús apuntó la actitud hipócrita de algunos religiosos de su época en la manera de orar. Creo que de alguna manera nosotros debemos combatir la hipocresía en la oración, que es una tendencia fuerte. Y qué mejor que hacerlo en el hogar, porque allí las cosas son claras. Papá, mamá, enseña a tus hijos a orar. La mejor manera de enseñarlos es orando con ellos. Toma tiempos especiales para orar, además de los motivos rutinarios. Enseña a tus hijos a enfrentar cada situación con oración. Enseña a tus hijos a agradecer cada logro en oración. Que tus hijos vean que en cada circunstancia de tu vida entras en oración con tu Señor. La dependencia de Dios es algo que se impregna mejor por modelaje, porque uno lo enseña con su ejemplo. Cuando mi nieto Santiago tenía 3 años y medio, nos visitó. Una mañana, Marcela, mi hija, y Yole, mi esposa, lo trajeron a la oficina pastoral. Aprovecharon para dar una pequeña caminata por la urbanización donde estaba la oficina. El niño iba de la mano de una de ellas cuando de pronto un perro se asomó por entre las rejas de una casa, furibundo y ladrando fuerte. Mi nieto se asustó mucho y de pronto se le oyó que dijo, Señor, gracias por los alimentos. Era la oración que mejor había aprendido. Así que en la hora de la premura, lo primero que salió a sus labios fue aquella oración. Los niños deben pedirse en oración, deben suplicarse al Señor, dame hijos. Además, se crían en oración y cuando se van de casa se mantienen en oración, porque así es. Yo oro todos los días por mis hijas como lo hace mi esposa. La vida de oración en una congregación es el reflejo de la vida de oración en sus hogares. Que nadie en tu casa observe que la oración suele ser el último recurso tuyo, o que la oración es algo que podemos postergar con respecto a otras cosas, o que la oración queda reducida a brevísimos momentos. Siéntense o arrodíllense para orar, den ejemplo, motiven la oración, hagan que parezca realmente algo bueno a sus vidas. En segundo lugar, una iglesia que ora siempre. ¿Cómo es una iglesia de oración? Es una iglesia que ora siempre, porque sus familias oran siempre, porque sus necesidades son de siempre, porque sus gratitudes son de siempre. Ningún escenario es más natural para orar siempre que nuestras propias casas. En alguna oportunidad Jesús consideró que los discípulos debían aprender la importancia, dice Lucas capítulo 18, versículo 1, de orar siempre sin desanimarse. Así que conocía la dificultad que tenemos para orar y la tendencia a desanimarnos rápidamente.
Jesús quiso mostrarles mediante la parábola de una viuda que pedía justicia con insistencia ante un juez sin temor de Dios, cómo el Padre Dios responde a las rogativas de sus hijos cuando las hacemos día y noche, dice el texto. Como cristianos, una de las primeras cosas que aprendemos es a orar, y suele ser también la oración la que más descuidamos con facilidad. Orar siempre significa orar en toda circunstancia o situación. Orar siempre significa llevar un motivo con insistencia ante Dios. Orar siempre significa crear una disciplina diaria de intercesión. Orar siempre significa no darse por vencidos cuando tenemos asuntos por resolver. Orar siempre significa no desalentarnos cuando no recibimos una resolución pronta. Dios siempre responde a nuestras oraciones. Sí, no, después o espera. El creyente que ora siempre muestra una firmeza de carácter, demuestra un apego voluntarioso a encontrar la voluntad de Dios para toda situación de su vida y de su casa. Papá, mamá, oren siempre, no dejen entrever a sus hijos que ustedes son de los que tienen a Dios como una especie de salvavidas. Recurren a Él cuando están en aprietos solamente. Oren siempre cuando las cosas van bien y cuando van mal. Oren para agradecer, oren para encomendar, oren para interceder, oren para suplicar, oren para santificar sus vidas, oren para tomar decisiones, oren para escuchar el Espíritu Santo guiándoles en todas las cosas, aconsejándoles y mostrándoles la voluntad del Padre. En muy pocas palabras, hagamos nuestras también las palabras de 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y en tercer lugar, una iglesia que ora unida. Si hay una característica que era central en la iglesia primitiva en Jerusalén, como en todas las que vinieron posteriormente, es que se trataba de comunidades de fe unidas en la oración. Yo siento que de algún modo la influencia del sistema capitalista en que vivimos nos ha afectado, llevándonos a un individualismo que hace que nos conformemos con la oración privada y personal. Y hasta tenemos un refrán que dice, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Pero esto no es lo que yo veo en la Biblia. Los cristianos del libro de los Hechos oraban unidos, en muy diversas circunstancias, sin abandonar, por supuesto, la oración personal. Lo que he vivido y estudiado me ha enseñado una sólida verdad, que es esta. Cuanto más ora una iglesia junta, más activa está, más saludable es, más fuerte es, más crece. Y deducimos entonces que cuanto menos ora juntos es todo lo contrario. Lo que muchos cristianos solemos olvidar es que ante todo somos el cuerpo de Cristo. Es decir, somos miembros de un único cuerpo y Cristo, que es la cabeza, es lo que nos mantiene unidos. Jesús dio a sus discípulos 3 llaves poderosas para la oración que quiero compartir con usted. Y le pido que las tome muy en cuenta. La primera está en Mateo el capítulo 18, versículo 20, cuando Él dijo esto. Porque donde 2 o 3 comunidades, ¿lo ven?, se reúne en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios favorece la oración que hacemos juntos. Un versículo antes, en el capítulo 18 siempre, pero el versículo 19, el maestro dijo esto. También les digo lo siguiente, si 2 de ustedes, mínimo 2, se ponen de acuerdo aquí en la tierra respecto a algo delante de Dios, en cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. La fuerza de la unidad favorece la oración, haciendo que cosas del cielo se manifiesten en la tierra, poder de Dios viniendo a nosotros. Y la tercera llave poderosa está a lo largo de la oración del Padre Nuestro. Observe usted que no dice Padre mío, dice Padre Nuestro. No dice venga a mí tu reino, dice vénganos tu reino, danos el pan, perdónanos, líbranos en plural, porque Jesús quería que aprendiéramos a orar en plural, en comunidad. La oración tiene una gran potabilidad cuando surge de la unidad de cristianos fieles. Por eso, nada es más favorable que la oración hecha en el seno de una familia y por una familia. En estos 2 meses de cuarentena, un buen grupo de creyentes de nuestras congregaciones oramos juntos de lunes a viernes a las 1:45 de la tarde y toda la semana a las 9:45 de la noche. Y tenemos como punto de encuentro nuestra emisora por la internet Frecuencia CCI. Ha sido realmente algo importante, una gran unidad ha surgido y la unidad en oración también nos ha traído gran bendición. Papá, mamá,
Creo que Dios nos está preparando para llegar a ser una iglesia o iglesias de familias que oran juntas o unidas, porque Dios va a traer un impacto a su obra como nunca antes en la historia ha sucedido. Y la cuarta característica de una iglesia que ora es que es una iglesia que ora con poder del Espíritu Santo. La acción más notable del libro de los Hechos es el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes. La oración de los primeros cristianos cambió con ese bautismo de la presencia del Espíritu Santo. Fue otra la forma de orar. El Espíritu Santo no solo vino a ayudarnos a orar bien, sino que también vino a darle poder efectivo a nuestra oración. Jesús lo había dicho antes de ascender al Padre. Le dijo a los apóstoles en el capítulo 1, versículo 8, ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando se refiere a ellos, se refiere también a nosotros que hemos recibido al Espíritu de Dios. Ese es el poder que Pedro y Juan activaron cuando ordenaron al hombre cojo de nacimiento que se levantara allí en el capítulo 3 de Hechos. Y aquel hombre, dice el texto, se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios, dice los versículos 7 y 8. Dios quiere hoy escuchar oraciones poderosas, llenas de autoridad sobre las circunstancias adversas, que puedan decir como Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 6. Charles Finney fue un predicador extraordinario. Dios lo usó para un avivamiento espiritual que cambió el curso de la historia de los Estados Unidos en el siglo XIX. Durante más de 50 años, decenas de miles de pecadores entregaron su vida al Señor, movidos por el poder de Dios y la unción que Finney tenía para predicar la palabra de Dios. Él siempre viajó con un hombre de oración que intercedía mientras Finney predicaba. Este hombre se le llamó el Padre Nash. Finney predicaba, Nash oraba y la gente se convertía. En una ocasión en que Finney estaba predicando, Nash estaba orando detrás. De repente Finney quedó con la boca cerrada sin poder decir nada. La unción se le había ido. Disculpándose con el público, se bajó del púlpito y encontró a Nash dormido. Finney le dijo, Padre Nash, despiértate, estoy desconectado del poder de Dios. La oración, mis hermanos, mis amigos queridos, la oración nos conecta con el poder de Dios. La autoridad para orar con poder nos ha sido dada por Jesucristo al darnos el Espíritu Santo. Papá, mamá, hijo, ora con el poder del Espíritu Santo. Milagros están para surgir en este tiempo a fin de que la gloria de Dios sea manifiesta y también como señal maravillosa para los que no creen. En tiempos inéditos se van a dar milagros inéditos de hombres y mujeres que oran unidos, pero oran también con el poder del Espíritu de Dios. El poder de Dios opera con y por medio de hombres y mujeres que oran, que saben estar en la presencia de Dios y que saben depender del Señor en oración. El derramamiento del Espíritu Santo no está circunscrito a los templos. Basta una lectura del libro de los Hechos para que acontezca lo sucedido en la casa del comandante romano de nombre Cornelio, allí en el capítulo 10 de Hechos. Pedro estaba predicando y dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Versículo 44. Una casa llena del poder del Espíritu de Dios. Quiero llamarles a hacer un compromiso renovado de orar juntos como familia. Que esta larga cuarentena, y no sabemos cuánto tiempo más estaremos en ella, deje en nosotros la disciplina familiar de orar juntos, de orar siempre, de orar unidos, de orar con el poder del Espíritu Santo. Que aprendamos a orar de esa manera, que seamos delante de Dios hombres y mujeres llenos de oración. Así que les llamo a hacer un compromiso con el Señor en este momento. Incline su rostro y ore conmigo. Y dígale, Señor, con todo mi corazón, delante de ti, ahora puedo comprender que mi anhelo y mi necesidad y lo que tú esperas es que yo sea un hombre, una mujer que ora, que aprende a orar porque tú le enseñas, que ora siempre, que ora unido con otras personas creyentes y que además ora con el poder del Espíritu Santo. Señor, que no sea yo la clase de persona
que no aprovecha esta circunstancia para crecer en esta área de mi vida. Hay 4 características que me estás enseñando de lo que es la iglesia de estos tiempos y la iglesia que se va a levantar en esta época de pandemia. Es una iglesia de la palabra, es una iglesia del compañerismo, es una iglesia del compartir el pan y es una iglesia de oración. Y quiero estar allí. Ahora quiero decirle esto, si usted me está escuchando y todavía no ha hecho a Jesucristo su Señor y Salvador personal, quiero que le invite a su vida. Porque para ser iglesia hay que pasar primero por Cristo Jesús. No hay manera de estar unida al cuerpo de Cristo si no es a través de Cristo mismo. La vida de iglesia es distinta a la vida de un templo. La gente a veces confunde la iglesia con un edificio y entonces cree que como por tradición ha ido a un templo es parte de la iglesia. No. La única manera de ser unido usted al cuerpo de Cristo es habiéndole dicho a Jesús que usted quiere que Él sea su Salvador y su Señor. No solamente el que le redime de su pecado, sino el que gobierna su vida. Son 2 cosas muy importantes. Así que le pido que haga esta oración conmigo si desea abrirle el corazón al Señor y ser parte de esta iglesia llena del poder de Dios. Número 1, dígale: Señor, reconozco que soy un pecador y que necesito de tu perdón. Tengo y nací con una naturaleza pecaminosa, rebelde a ti, apartado de ti, sin conocimiento de lo que es Dios y sin la experiencia de una vida realmente viva y rica en la relación. Hoy quiero dejar de pensar que esto es una religión y quiero, Señor, mantener una relación contigo. Te pido en segundo lugar que me perdones de los pecados, pero que además me llenes de tu Santo Espíritu. Que me recibas en el seno de la familia de Dios, llenándome del Espíritu Santo, de ese Espíritu que hoy ha sido expuesto, que es poderoso, maravilloso, que dinamiza, que llena de alegría, que da brillo y que da un horizonte de esperanza al corazón que lo tiene. Y quiero también pedirte, Señor, en tercer lugar, con todo mi corazón, que yo al ser agregado al cuerpo de Cristo viva en la profunda confianza y esperanza de que el día que vienes por tu iglesia yo estaré allí. Quiero, Señor, pedirte esto con todo mi corazón, honestamente, buscando una relación viva contigo y buscando que tú seas mi Salvador y mi Señor. Ahora quiero que usted note que hice 2 observaciones. Dios es el Salvador de toda la humanidad. Todo el mundo lo tiene como el Salvador. Él vino y murió en una cruz para limpiar los pecados de la humanidad. Pero Dios no solamente quiere ser el Salvador de la humanidad, Dios quiere ser el Señor. Y ahí está la cosa diferente. La palabra Señor en el griego es Kyrios, significa el que manda en absoluto, el amo completo, el dueño total, el que manda en la vida de uno. Es decir, que cuando yo le digo, Señor, quiero ser una persona que salva por ti, pero vivir bajo tu señorío, le estoy diciendo, quiero tener la experiencia de recibir la salvación eterna, pero quiero vivir bajo tu dirección, bajo tu control, bajo tu señorío en todo tiempo. Que tú seas el que mandes en mi vida, que tú lo gobiernes todo. Y conmigo, Señor, me preparo para que toda mi casa también esté bajo tu salvación y bajo tu señorío. Si usted ha hecho esta oración, queremos saberlo, de verdad queremos saberlo, queremos acompañarlo. Esto no es simplemente religión. Estamos predicando lo que ha sido predicado a través de tantos años. Y lo hacemos y sobre todo en este tiempo lo insistimos porque este es un tiempo realmente especial donde Dios está preparando a su iglesia para tiempos realmente determinantes que tienen que ver con la historia de la salvación. Así que si ha hecho esta oración, bienvenido al cuerpo de Cristo. Queremos saberlo, queremos ser su familia, queremos orar con usted y por usted. Bendiciones.